Mi hermano arruinó mi vida, dejó embarazada a mi esposa, y ahora me pide ayuda, porque nuestros padres lo desheredaron y me dejaron todo. Me llamo Santiago, y si estás leyendo esto, probablemente creas que los lazos de sangre deben perdonarlo todo. Yo también lo creía, hasta que mi hermano me quitó lo único que jamás debí perder, la confianza. Toda mi infancia fue una especie de ensayo para lo que vendría después. Yo era el hijo mayor, el responsable, el que siempre entregaba las tareas a tiempo, el que ayudaba a mamá a poner la mesa, el que cuidaba a su hermano menor como si fuera un tesoro frágil y ruidoso que necesitaba atención constante. Iván era todo lo contrario, brillante, sí, pero inestable, capaz de sacar las mejores notas y al día siguiente desaparecer por 3 días sin dar señales. Mis padres, Carmen y Luis, solían decir que cada hijo es diferente, pero la traducción real de esa frase era: Santiago, hazte cargo. Me convertí en el adulto de la casa antes de los 15, y cuando Iván se metía en líos, ahí estaba yo, dando la cara, explicando, rogando, pagando las consecuencias. Pero lo que nunca imaginé es que un día pagaría el precio más alto. A los 25 conocí a Daniela. Ella trabajaba en el área de diseño de una empresa donde yo acababa de entrar como analista financiero. Tenía esa forma de sonreír que te hace bajar la guardia, como si te dijera sin palabras: estás a salvo conmigo. Al principio pensé que era una ilusión, que alguien como ella no podía interesarse por alguien como yo. Pero me equivoqué. Nos enamoramos rápido. Nos mudamos juntos al año. Y aunque nuestros mundos eran distintos, todo fluía. Yo era más callado, más de rutinas. Ella era espontánea, artística, un poco caótica. Pero yo necesitaba eso. Ese caos amable que me recordaba que había vida más allá de los Excel y las reuniones. Cuando le conté a mis padres que quería casarme, la reacción fue tibia. Pero la aceptaron. Incluso Iván, que en esa época ya vivía por su cuenta, pareció genuinamente contento por mí. Recuerdo que en la cena de compromiso dijo algo como: al fin alguien lo saca de la oficina. Bien por ti, hermano. Y todos rieron. Con el tiempo, Iván empezó a visitarnos más seguido. Al principio era una cerveza, una pizza los fines de semana, alguna anécdota graciosa de sus aventuras como freelancer. Así le decía a sus trabajos esporádicos, aunque nadie sabía en qué consistían realmente. A veces se quedaba a dormir en el sofá, diciendo que era tarde para volver o que el tráfico estaba insoportable. Daniela no parecía molesta. Al contrario, se llevaban bien. Quizá demasiado bien. Pero yo no quería pensar mal. No era celos, era intuición. Esa sensación que te hace fruncir el ceño, aunque no tengas pruebas. Una noche, lo escuché decirle a Daniela, mientras creían que yo dormía: si no estuvieras con mi hermano, te invitaría a recorrer Sudamérica en moto. Ella se rió, nerviosa. Le dijo algo como: deja de bromear. Pero yo no me reí. Me quedé en la oscuridad, con los ojos abiertos y el corazón tenso como un cable. Al día siguiente, enfrenté a Iván. Le dije que eso no era gracioso, que era mi esposa. Él solo levantó las manos y dijo: relájate, Santiago, solo era una broma. Estás muy tenso, hermano, necesitas unas vacaciones. Y lo dejé pasar. Otra vez. Porque era mi hermano. Porque me criaron para protegerlo, no para sospechar de él. Los meses pasaron. Daniela comenzó a comportarse de forma extraña. Salía más, dormía menos, evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos de futuro. Yo intentaba achacarlo al estrés, a su trabajo, a la rutina. Hasta que una noche llegó llorando. Se encerró en el baño y estuvo ahí más de 1 hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos y la voz apagada. Santi, necesito hablar contigo. Pensé lo peor, que estaba enferma, que había perdido a alguien, que algo grave había ocurrido. Pero nada me preparó para lo que escuché. Estoy embarazada. Me tomó la mano. Me miró con una mezcla de culpa y terror. Y no es tuyo. Recuerdo que mi mente se desconectó por unos segundos, como si necesitara reiniciarse, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Solo atiné a decir: ¿de quién? Y entonces lo dijo: de Iván. El mundo se volvió ruido blanco. No grité. No lloré. Solo me levanté, tomé mis llaves y salí de casa. Caminé sin rumbo durante horas. Volví al amanecer. Encontré a Daniela dormida en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. Me encerré en la habitación y entendí algo que me costó aceptar. Me traicionaron las 2 personas que más amaba. Desde ese día, todo cambió.
Mis padres se enteraron. Mi madre me pidió que fuera maduro, que Iván era joven, que no arruine la familia por un error. Mi padre no dijo nada. Solo me miró con tristeza, como si yo fuera el culpable de no saber perdonar. Decidí irme. Cambié de ciudad. Cambié de número. Cambié de vida. Abrí mi propio negocio. Construí algo mío, desde cero. No necesitaba a nadie, ni su aprobación, ni sus disculpas. Años después, cuando menos lo esperaba, el teléfono sonó. Era Iván. Y lo que me pidió marcó el inicio de mi venganza. Cuando vi su nombre en la pantalla, no supe si colgar o contestar. Hacía más de 5 años que no sabía nada de él. Ningún mensaje, ningún correo, nada. Como si la tierra se lo hubiese tragado después de lo que hizo. Pero mi dedo se movió solo. Apreté el botón verde. ¿Hola? Silencio. Unos segundos que se sintieron como minutos. Después, esa voz. Santi, susurró. No sabía qué me enfurecía más. Que aún me llamara así, o que sonara como si no hubiese pasado nada. ¿Qué quieres, Iván? Necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre mamá y papá. Sentí que algo se me revolvía por dentro. ¿Ahora sí existían nuestros padres para él? ¿Después de todo el daño? Aún así, mantuve la compostura. Habla. No por teléfono. Por favor. ¿Podemos vernos? Me reí. Una risa seca, incrédula. ¿Tú y yo? Tomando café como si fuéramos hermanos otra vez. No quiero discutir. Solo necesito que me escuches. Había algo en su tono que me inquietó. No era arrogancia. Era otra cosa. Desesperación. Acepté. Por pura curiosidad. O tal vez por cerrar un ciclo. Lo cité en una cafetería discreta, lejos del centro, donde nadie pudiera vernos. Él llegó primero. Siempre fue así. Primero para las cosas que no importaban. Estaba demacrado, ojeroso, ropa arrugada. Una cicatriz que no recordaba en la ceja derecha. Se levantó al verme, pero no lo abracé. Ni siquiera le tendí la mano, solo me senté. 5 minutos, le dije. Gracias. Gracias por venir. Evité mirarlo directamente. No porque me doliera, sino porque no quería darle el gusto de creer que aún me afectaba. Mis padres murieron hace 3 meses. Empezó. Nuestros padres. Sí, nuestros. No sabía si estaba más sorprendido por la noticia o por no haberme enterado. Pero no mostré reacción. No hubo funeral grande. Siguió. Solo un pequeño servicio. Estaban enfermos, pero no querían que nadie lo supiera. Yo estuve cuidándolos. Eso sí me hizo levantar la vista. ¿Tú? Sí. ¿Y no pensaste en avisarme? Bajó la mirada. Después de lo que pasó, no creí que quisieras estar. Apreté los puños, pero me obligué a mantenerme firme. ¿A esto viniste? ¿A contarme que murieron? No. Vine porque el abogado de la familia me llamó. Ahí estaba, el verdadero motivo. Hubo testamento. No dije nada. Y ellos te dejaron todo, Santiago. Ni una pausa, ni una preparación. Solo lo soltó como si no fuera una bomba. La casa, el dinero, las propiedades, todo. No dejaron nada a mi nombre, ni una carta. El silencio se instaló entre nosotros. Él esperaba una reacción, tal vez una disculpa, una duda, un intento de compartir. Pero no dije nada. No entiendo, balbuceó. Yo estuve ahí, los cuidé. Les di mis últimos años. Y tú ni siquiera los llamaste. ¿Qué esperabas, Iván? Le dije al fin, sin levantar la voz. Que después de robarme a mi esposa, después de destruir mi vida, te recibiera con los brazos abiertos solo porque apareciste a último minuto? Su rostro se endureció. Daniela me dejó al poco tiempo. Fue un desastre. No sabes lo que viví. Tienes razón, asentí. No sé, ni me interesa. Estoy en la calle, Santiago. No tengo nada. Necesito tu ayuda, aunque sea algo, un préstamo, un cuarto en la casa de nuestros padres. Por favor. Por favor. Las mismas palabras que yo le dije aquella noche, cuando le pedí que se fuera de mi departamento, que respetara mi vida, mi familia. Y él me lo negó todo. ¿Quieres quedarte en la casa? Le pregunté, sin emoción. Él asintió, esperanzado. Sí, solo un tiempo, hasta que consiga algo. No te molestaré. Tomé la taza de café, la giré lentamente entre mis manos. La vendí. Lo miré. Firme. Seco. El vendí hace 2 semanas. Ya no existe. Su rostro se desfiguró. Se apoyó en la mesa como si le faltara el aire. No, no puede ser. Esa casa era de mis padres, que la dejaron para mí. Yo decidí qué hacer con ella, como tú decidiste qué hacer con mi vida. Se quedó sin palabras. Por primera vez, lo vi sin su máscara, desnudo, derrotado.
No tengo a dónde ir, susurró. Yo tampoco, cuando ustedes me lo quitaron todo. Me levanté. Dejé unos billetes sobre la mesa. No para él, para el café que no tomé. Suerte, Iván. Y me fui. Pero ahí no terminó la historia. Días después, recibí una carta del abogado. Había algo más. Una cuenta secreta. Una inversión que mi padre nunca declaró. Solo dejó instrucciones claras. Si Iván vuelve a pedir algo, este dinero no debe entregársele. Confío en que sabrás qué hacer. Y lo supe. Esa fue la confirmación de que mi padre, aunque en silencio, siempre supo la verdad. Durante años pensé que mi padre me veía como el hijo que simplemente cumplía, el responsable, el que no daba problemas, el que debía aguantar, porque era el mayor, porque tenía la cabeza fría, porque no necesitaba tanto como Iván. Nunca me dijo, estoy orgulloso de ti. Nunca me preguntó cómo estaba realmente, y aunque jamás me agredió, su indiferencia pesaba más que cualquier grito, su manera de quedarse callado cuando yo intentaba hablar, su forma de cambiar de tema cuando mencionaba algo que me dolía, como si el dolor fuera incómodo, como si sentir fuera una debilidad. Por eso esa carta me golpeó más que cualquier herencia, porque estaba escrita a mano, porque no era una hoja notarial fría y lejana, era su letra, su forma de cerrar las A como si fueran círculos perfectos, su pulso tembloroso, pero firme. Santiago, sé que nunca te dije muchas cosas, no soy bueno con las palabras, pero te he visto, y te he escuchado. Sé lo que pasó con tu hermano, sé lo que sufriste, y sé que yo también fallé. Pero confío en ti. Haz con esto lo que consideres justo. Papá. Lo leí varias veces, cada vez, con más rabia, pero también con más alivio. Porque sí, mi padre se equivocó, pero no era ciego, y sobre todo, no era tonto. Había dejado instrucciones claras al abogado. Ese dinero no debía ir a manos de Iván, sin importar lo que pidiera. Era una suma considerable, casi el doble de lo que valía la casa, invertido en fondos silenciosos, en cuentas que solo él y su notario conocían. Un colchón, para emergencias, y me lo había dejado a mí. No por favoritismo, sino por justicia. La noticia no tardó en llegar a oídos de Iván. Me escribió un correo. El asunto decía simplemente, lo sé. Dentro, 3 líneas. Ya sé lo de la cuenta. ¿De verdad vas a dejarme tirado? Fui tu hermano. ¿Tampoco significó para ti? Ni respondí. No valía la pena. Pero ahí no terminó la historia, porque 2 días después, sonó el intercomunicador de mi edificio. Era Daniela. Sí, ella. Mi exesposa. La mujer que alguna vez me prometió amor eterno. La misma que quedó embarazada de mi hermano mientras aún dormía en mi cama. No sabía si reír o cerrar la puerta sin más, pero bajé. Por curiosidad, por morbo, por cerrar algo que nunca había terminado del todo. Estaba distinta, más delgada, ojerosa, como si la vida le hubiese devuelto cada lágrima que yo derramé. Hola, dijo, con voz apenas audible. ¿Qué haces aquí? Solo quería verte. Ya me viste. Hizo una pausa, tragó saliva, bajó la mirada. Iván me dejó. Me crucé de brazos, esperé. Se fue hace meses, no tengo su contacto. Me dijo que se iría al sur, que necesitaba tiempo. Me encogí de hombros. No es mi problema. Santiago, yo no vengo a pedirte nada. ¿No? Porque tú y tu amante tienen talento para eso. Ella cerró los ojos, como si mis palabras le dolieran. Vine a decirte que me equivoqué, que todo lo que hicimos fue un error, que no hay día que no me arrepienta. Guardé silencio. Nuestro hijo tiene 4 años ahora, y me pregunta por qué no tiene familia, por qué no tiene abuelos, ni tíos, ni nadie. ¿Y qué le dices? Que hice cosas malas, que perdí a las personas buenas que tenía. No supe qué responder. No por falta de palabras, sino porque no esperaba esa confesión. No de ella. ¿Quieres que lo conozca? Pregunté al fin. Solo si tú quieres. No vengo a forzar nada. Solo... Pensé que merecías saberlo. Suspiré. Daniela, yo no puedo borrar lo que pasó. No estoy buscando reconciliaciones ni redenciones. Ella asintió. Lo sé. Pero si ese niño lleva mi apellido, aunque no lleve mi sangre, no tiene la culpa. Nos miramos en silencio, y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos que no eran de manipulación. O tal vez me estaba engañando otra vez. No lo sé. Solo sé que esa noche dormí tranquilo, porque entendí algo. El perdón no siempre es un regalo para el otro. A veces es un cierre para uno mismo. La idea de ver al hijo de Iván y de Daniela me dejó sin aire durante días.
No sabía si era un acto de redención, de masoquismo o de simple curiosidad. Pero una semana después, fui. Ella me esperó en una cafetería discreta, lejos del barrio donde solíamos vivir. Vestía simple, sin maquillaje, sin los aros dorados que solía lucir. Parecía otra persona, una que había sido arrastrada por la vida hasta tocar fondo. Él estaba en una sillita frente a un jugo de fresa. Se llamaba León. Y al mirarme, sonrió. ¿Tú eres el amigo de mamá? Sentí un nudo en la garganta. Algo así, respondí. Hablamos de dinosaurios, de superhéroes, de cosas pequeñas y gigantes que solo los niños pueden mezclar con naturalidad. Cada tanto, Daniela me miraba de reojo, como buscando señales en mi expresión. Pero no encontró nada. Yo tampoco. Al despedirnos, León me dio un dibujo. Era una casa. 2 figuras de palitos. Una con barba. «Ese eres tú», me dijo. «Porque mamá dijo que fuiste bueno una vez, y yo también quiero tener un bueno». Yo asentí. Lo abracé. No prometí nada. Pero algo se movió dentro de mí. No por Daniela. No por Iván. Por ese niño. Que, aunque no era mío, merecía una vida con menos mentiras. Días después, Iván volvió a aparecer. Esta vez en persona. Afuera de mi trabajo. Vestía mal. Había perdido peso. Tenía ojeras, la barba desprolija, y ese aire de soberbia marchita que solo tienen los que alguna vez estuvieron arriba, y ahora no entienden por qué cayeron. «Necesito hablar», dijo. «No tenemos nada que hablar. 5 minutos, te lo suplico». Contra todo instinto, acepté. Nos sentamos en una banca del parque. «¿Sabes qué es lo peor?», comenzó. «Que ni siquiera sé en qué momento se fue todo al diablo». Yo no respondí. Daniela me odiaba, y yo a ella. Pero no sabíamos salir. Pensábamos que el hijo lo arreglaría todo. Fue peor, mucho peor. Levantó la vista. Me miró directo. «Te fallé, lo sé. No hay forma de justificar lo que hice, pero tampoco voy a rogarte». Hizo una pausa. «Solo vine a decirte que lo perdí todo. Mis trabajos, a mi hijo, a ella, hasta a nuestros padres. Y sí, me lo merezco. Pero no puedo vivir más así. No con este vacío». Me quedé callado un momento. «¿Y qué esperas de mí?». «Nada», dijo. «Solo quería que supieras que ya no estoy en guerra contigo». Esa frase me sorprendió. No porque viniera de él, sino porque entendí que yo sí había estado en guerra. Con él, con Daniela, con el pasado. «Yo tampoco», le dije. Nos quedamos en silencio. Y por primera vez en años, ese silencio no dolía. Me levanté. «Santiago», me llamó. «¿Te puedo pedir una última cosa?». Lo miré con cautela. «¿Sí? No me prestes plata, no me consigas trabajo, solo cuida de León, si alguna vez puedes, si alguna vez él quiere». Esa petición me rompió. No porque confiara en su arrepentimiento, sino porque al fin, por primera vez en su vida, Iván estaba pensando en alguien más que en sí mismo. Asentí, y me fui. Esa noche, recordé la carta de mi padre, su letra temblorosa, su última línea. «Haz con esto lo que consideres justo». Y por primera vez, supe qué hacer. Los días siguientes fueron extrañamente calmos, como si después de tanto dolor, traición y rabia, ya no quedara nada más por destruir. Un domingo cualquiera, fui a visitar a mis padres. Llevaba meses sin entrar a esa casa, la misma donde me crié, la misma que Iván convirtió en campo de batalla. Mi madre me abrió la puerta. Su rostro, antes firme, se había vuelto más pequeño, más apagado. Mi padre estaba en su sillón, con la televisión prendida, pero sin verla. «¿Café?», me ofreció mi madre, como si nada. No vine por café. La miré fijo. «¿Lo desheredaron de verdad?». Ella suspiró. «Fue decisión de tu padre. Yo no estuve de acuerdo». Pero no insistí. Ya no tengo fuerzas. Me acerqué al viejo escritorio. El sobre seguía allí, con mi nombre escrito en tinta azul. ¿Por qué me dejaron todo a mí? Mi padre me miró. Y por primera vez, después de años, habló con claridad. «Porque no esperabas nada. Y aún así, diste todo». No supe qué decir. Había esperado tanto una explicación, que cuando llegó, me dolió más de lo que imaginé. «¿Y qué se supone que haga con todo esto?», pregunté. «¿Vivir sabiendo que mi hermano está en la calle mientras yo tengo propiedades, cuentas, negocios?». Mi madre intervino. «No es tu culpa. Él cavó su propio pozo». «Sí, pero yo tengo la escalera». Y esa frase me persiguió durante días, hasta que una tarde tomé una decisión. Llamé a un abogado de confianza. Le pedí que redactara un documento simple, claro, que garantizara un fondo educativo, médico y de manutención para León,
Nada a nombre de Iván, nada que pudiera tocar, pero suficiente para que su hijo no pagara por los pecados de su padre. También hice una visita a Daniela. Le entregué el documento. Ella no habló. Solo lloró. Tal vez por vergüenza. Tal vez por alivio. No es por ti, le aclaré. Es por él. Y me fui. Iván nunca me llamó. Pero supe que supo. Días después, Iván volvió a aparecer. Esta vez en persona. Afuera de mi trabajo. Vestía mal. Había perdido peso. Tenía ojeras, la barba desprolija, y ese aire de soberbia marchita que solo tienen los que alguna vez estuvieron arriba, y ahora no entienden por qué cayeron. Necesito hablar, dijo. No tenemos nada que hablar. 5 minutos, te lo suplico. Contra todo instinto, acepté. Nos sentamos en una banca del parque. ¿Sabes qué es lo peor? Comenzó. Que ni siquiera sé en qué momento se fue todo al diablo. Yo no respondí. Daniela me odiaba, y yo a ella. Pero no sabíamos salir. Pensábamos que el hijo lo arreglaría todo. Fue peor. Mucho peor. Levantó la vista. Me miró directo. Te fallé. Lo sé. No hay forma de justificar lo que hice. Pero tampoco voy a rogarte. Hizo una pausa. Solo vine a decirte que lo perdí todo. Mis trabajos, a mi hijo, a ella, a nuestros padres. Y sí, me lo merezco. Pero no puedo vivir más así. No con este vacío. Me quedé callado un momento. ¿Y qué esperas de mí? Nada, dijo. Solo quería que supieras que ya no estoy en guerra contigo. Esa frase me sorprendió. No porque viniera de él, sino porque entendí que yo sí había estado en guerra. Con él. Con Daniela. Con el pasado. Yo tampoco, le dije. Nos quedamos en silencio. Y por primera vez en años, ese silencio no dolía. Me levanté. Santiago, me llamó. ¿Te puedo pedir una última cosa? Lo miré con cautela. ¿Sí? No me prestes plata. No me consigas trabajo. Solo cuida de León, si alguna vez puedes, si alguna vez él quiere. Esa petición me rompió. No porque confiara en su arrepentimiento, sino porque al fin, por primera vez en su vida, Iván estaba pensando en alguien más que en sí mismo. Asentí. Y me fui. Esa noche, volví a leer la carta de mi padre, su letra temblorosa, su última línea. Haz con esto lo que consideres justo. Y por primera vez, supe qué hacer. Los días siguientes fueron extrañamente calmos, como si después de tanto dolor, traición y rabia, ya no quedara nada más por destruir. Tomé una decisión. Llamé a un abogado de confianza. Le pedí que redactara un documento simple, claro, que garantizara un fondo educativo, médico y de manutención para León, nada a nombre de Iván. Nada que pudiera tocar, pero suficiente para que su hijo no pagara por los pecados de su padre. También hice una visita a Daniela. Le entregué el documento. Ella no habló. Solo lloró. Tal vez por vergüenza, tal vez por alivio. No es por ti, le aclaré. Es por él. Y me fui. Iván nunca me llamó, pero supe que supo. Días después, recibí un mensaje sin nombre. Solo decía, gracias, no lo merezco, pero gracias. Borré el mensaje. No por rencor, sino porque no necesitaba conservarlo. La historia ya estaba escrita. Hoy, años después, sigo viviendo en otra ciudad. Más lejos, más tranquilo. Invierto el dinero que heredé. Empecé un nuevo negocio. Y aunque no volví a amar como antes, aprendí a estar en paz conmigo mismo. A veces, León me manda dibujos. Los cuelgo en mi cocina. En uno de ellos hay una figura alta, con un corazón rojo en el pecho. Dice, gracias por no rendirte conmigo. Y eso es todo lo que necesitaba. Porque a veces, no se trata de vengarse, ni de olvidar. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo espera.